Vamos a contaros la historia de alguien que, siendo presidente de la autoridad portuaria en Castelló, nuestro invitado tuvo contacto directo con el drama de aquellos que se juegan la vida para llegar a nuestro país huyendo de la tragedia, del hambre, del sufrimiento, en la esperanza de una vida mejor para ellos y sus familias. En ocasiones el viaje termina con su propia vida o con suerte empieza otra dura peripecia en su vida vital. Este es el marco de una novela que está dando mucho que hablar y que tiene estos días, además, estos días pasados ha tenido presentaciones de relumbrón. Se titula La estrella de ébano. Su autor, como hemos dicho, fue presidente de la autoridad portuaria en Castelló, rector de la Universidad Jaume I, es Francisco Toledo y aquí ya nos acompaña. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Bienvenidas. Encantado de estar aquí de nuevo. Bien ilusionado con esta primera novela. Nos contabas que no es la única. Sí, no es la y única. aquí tenemos la estrella de ébano. Sí. Yo creo que este tiempo, además en verano, que tenemos algo más de tiempo para poder leer, es una novela perfecta para sumergirnos, además, en una historia que nos cuentas. La semilla del libro, la historia que cuenta, tiene que ver con una vivencia que tuviste en el puerto de Castellón. No suele ser un puerto, digamos, habitual, ¿no?, la llegada de polizones. En este caso eran polizones de inmigrantes que trataban de buscarse la vida aquí, ¿no? ¿Cómo fue el contacto, digamos, con esa realidad? ¿Te removió de alguna manera? Sí, efectivamente. Llegaron 7 polizones procedentes de Nigeria, entonces me enteré toda la problemática que hay de la repatriación de los polizones, que fue tremenda, ¿eh? Estuve más de una semana para conseguirlo y con unas consecuencias tremendas para el armador, ¿no?, conforme se ve. Y lo dificultoso que es, y eso unido a los dramas que vemos casi todos los días en el Mediterráneo, pues me inspiró el empezar una novela. Luego, no son polizones, pero sí que son nigerianas las protagonistas de la novela, una parte de las protagonistas, y en el fondo está inspirado pues, en el drama que vivimos de las migraciones que Europa no sabe resolver. Es verdad que tristísimamente nos hemos acostumbrado a esos números, a esos cadáveres, a esas noticias dramáticas, a esas personas que llegan a la costa española a través de Tenerife, llegan también al Mediterráneo, llegan a las costas italianas. Pero caray, cuando uno profundiza en sus historias de vida y conoce las vidas de esas personas, le pone cara y ojos y humanidad, yo creo que reconectamos con una realidad tan dura. Hay una cita con la que el bueno de Francisco arranca su novela, que me parece maravillosa, que yo creo, no sé si tiene que ver también con su proceso personal, y en general también yo creo que es aplicable. Como todo lo estoico, es aplicable a cualquier faceta de la vida. No es la dificultad la que impide atreverse, sino que no atreverse, o de que no atreverse llega toda dificultad. Bueno, no sé de dónde la encontraste, me parece una cita brillantísima. Y no sé si te la aplicas también, digamos. Es de Séneca, y efectivamente yo suelo citar a Séneca muchas cosas porque tiene frases muy buenas, y efectivamente es la historia de esta novela. Yo siempre había pensado que era imposible hacer una novela para mí. Yo he escrito mucho, pero de la parte científica, como catedrático que soy, de artículos de opinión que hago todos los meses y de textos administrativos, pero una novela pensaba que eso de definir los personajes, investigar, poner una trama, que eso era imposible para mí, ¿no? Y efectivamente, pues he descubierto que la imposibilidad venía de que no me atrevía. Sí, sí. Y cuéntanos la historia de Airam, es la mujer protagonista, hay más mujeres, ¿no? Es interesante que además tengan vivencia femenina y hayas hecho el ejercicio también, ¿no?, de contar la historia desde una perspectiva femenina. Airam es capitana en un buque de salvamento marítimo, que no sé si las hay, avezadas capitanas ya, seguramente las habrán en buques de salvamento marítimo, y las vivencias de estas mujeres. Encuentra estas jóvenes africanas ahogadas y a partir de aquí, de manera resumida, digamos, para que entremos de lleno en la trama de la novela, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, es capitán del Clara Campoamor, de uno de los 2 grandes buques de salvamento marítimo que tiene España y que son ejemplares para el resto del mundo, y no ha tenido nunca una capitana Clara Campoamor, pero la tendrá seguro porque ya hay en otros buques, y efectivamente se encuentra a las 5 jóvenes africanas ahogadas en extrañas circunstancias. Nadie le da importancia, ni la policía ni nadie, porque lo ven unos migrantes más muertos que no se sabe ni quiénes son, ¿no? Pero ella no, ella se obsesiona en buscar qué les impulsó a hacerse al mar y se pregunta si su familia algún día llegará a saber que han muerto y ve a sus hijas reflejadas en ellas
y toma una actitud proactiva de intentar qué pasó. Y eso le lleva al corazón de Nigeria, teniendo que buscar alianzas con amigos. La novela también es un canto a la amistad, de lo que podemos conseguir con amigos, que mucho más de lo que cada uno puede conseguir. Es un canto pues a la perseverancia, a la necesidad de luchar por los objetivos que quieres, y tiene una moraleja, y es que al final esas vidas que parecían intrascendentes pues resultan trascendentales, tanto para la protagonista como para millones de personas, y ahí lo dejo. ¡Wow! ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Cuál es su legado? Hay un viaje a Nigeria, al corazón de Nigeria, para estirar del hilo de esas mujeres. No sabemos qué encuentra, pero ya nos ha dado una clave, yo creo que Francisco, de la cual podemos también ir estirando del hilo. ¿Qué has aprendido de Nigeria? Es un país tremendamente con un potencial alucinante, sacudido por un terrorismo ese de Boko Haram, del que sabemos absolutamente sádico, cruel, absolutamente, pero un país que debe tener un potencial y unas ganas también, ¿no? de ofrecerse, que has descubierto en Nigeria. Pues mira, a mí me parece que Nigeria es un país fascinante. Yo conocía poco de Nigeria, pero evidentemente me he tenido que documentar para hacer la novela, y he descubierto un país que es el más rico de África con diferencia, que en menos de 30 años era el tercero más poblado del mundo, lo que se supone, después de China e India, que tiene la mitad de la población musulmana y la mitad que no, con la complejidad que eso lleva, que tiene 500 lenguas distintas. Fíjate, nosotros aquí con 4 lenguas, los líos que montamos a veces, 500, 250 etnias distintas, y que tiene todo tipo de elementos para ambientar una novela con intriga, porque tiene mafias internacionales muy reconocidas, de trata de personas, de droga, de tráfico de armas, y como tú has dicho, la organización criminal más mortífera del mundo, que no es Al-Qaeda, es Boko Haram. Lo que pasa es que Boko Haram la conocemos por el secuestro de las niñas de Chibok, aquellas niñas que se las llevaron de la escuela. Bueno, ni ese fue el más grande siquiera, ha hecho muchos más grandes de niñas, ¿no? Pero ese pillaría ya algún periodista que logró sacar la noticia. Pero realmente es una organización que mata a más de 20.000 personas. Lo que pasa es que las mata en África y aquí no nos enteramos, ¿no? ¿Y por qué siguen estos sanguinarios generando el miedo y la muerte allí? Es alucinante, pero son ingobernables, digamos, son tan complejos esos países que son ingobernables, o en la propia estructura está también la corrupción, aquello no hay manera de instaurar, digamos, medianamente un Estado razonable que no sea fallido, de instaurar democracia medianamente allí. ¿Es factible? Sí, bueno, es un país democrático, como tenemos otros que en América, en Hispanoamérica, que también lo son y también tienen problemas similares, un país democrático, pero con unas mafias muy arraigadas, ya digo, y con hay informes internacionales que lo atestiguan, con ramificaciones en medio mundo. Y en ese contexto, y en un contexto donde la pobreza en un país, el más rico de África, lo vuelvo a repetir, porque me parece tremendo, en un país pero por recursos donde hay naturales, millones ¿no? El petróleo, básicamente. Bueno, es el primer proveedor de petróleo de España es Nigeria. Y nosotros somos su tercer socio comercial, España. ¿Sabes? Lo que pasa es que es muy desconocida esta situación. Pues es curioso, no sabía que nuestro petróleo llega mayoritariamente de Nigeria. Viene de Nigeria. Bueno, por no hablar de la aportación, que no será al PIB y a los datos macros de Nigeria, pero la cantidad de dinero negro que pueden mover estás hablando de drogas, estás hablando de armas, estás hablando de trata de personas, se mueven millonadas. Debe haber, digamos, unas claves de poder realmente complejas allí. Y allí, bueno, te pueden pegar un tiro sin despeinarse. La vida no tiene valor como en tantas partes del mundo, y de hecho la argumentación vi que efectivamente es un país muy peligroso, y Airam lo sabe cuando inicia esta aventura, pero a pesar de todo la inicia, y efectivamente pues hay que tomar precauciones para ir allí. A mí me gustaría visitarlo alguna vez porque he descubierto que es un país fascinante, primero por toda su diversidad y luego por la parte geográfica, que tiene una naturaleza exuberante, ¿no? Pero iré cuando esté un poco más seguro. Y hablabas antes de la amistad, mejor ir con amigos, gente que ya esté allí en el país, que te pueda introducir, porque realmente puede ser epatante, pues una experiencia extraordinaria, pero tengamos que hacerla, digamos, de la manera más segura posible. Es verdad que la muerte de esas personas anónimas, lo comentábamos, ¿no? Cómo hemos normalizado y nos hemos acostumbrado y forma parte de nuestro día a día, y cómo a poco que te paras a pensar y esta persona y esta mamá con su nene y cómo ha sacado el dinero, qué familia hay detrás, cómo puede además una situación tan dura
ser, digamos, moneda de cambio política, del ideario político, y que se ponga encima de la mesa el rechazo frontal hacia esas personas, poniéndoles una etiqueta de ilegales. Sí, sí. A mí me parece de lo más, bueno, poco democrático, por calificarlo de manera suave, que uno puede escuchar, digamos, de un ideario político con el que no comparte, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mira, yo creo que lo estamos viendo en los telediarios, lo que va de año, ¿no? Pero le he puesto cifras porque este fin de semana, para escribir un artículo de opinión que escribo todos los primeros domingos en el periódico Mediterráneo, pues repasé las cifras. Bueno, en lo que llevamos de año, en el primer semestre, han muerto casi 2.000 personas en el Mediterráneo. Llevamos el récord de toda la historia. En Italia se han multiplicado por más de 2 los inmigrantes, las migraciones respecto al año pasado, más de 60.000 personas. Y como consecuencia de la hambruna en África, de la época de sequía, de las inundaciones de Pakistán, pues de todas esas zonas se han incrementado los flujos migratorios, a consecuencia de la crisis climática, además, ¿no? Y bueno, mientras está pasando eso, el mismo día que presenté la novela en castellano, el mismo día que salió a la venta, que fue el 8 de junio, se reunían los ministros de Interior de la Unión Europea y tomaron un acuerdo, no por unanimidad, pero tomaron un acuerdo para endurecer la política de asilo, pero a la vez garantizar que los que se acogieran se repartirían equitativamente entre los países y el que no lo acogiera pagaría 20.000 euros. Y además un programa de cooperación con países terceros para evitar las migraciones, favoreciendo el desarrollo de allí. Bueno, era histórico eso, pero lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo y primero aprobarlo en junio del año que viene. Pero es que esta misma semana pasada el Consejo de Europa se ha reunido y Hungría y Rumanía lo han vetado. Dicen que eso tiene que tener una unanimidad y que ellos no. ¿Sabes? A la Unión Europea no tiene una política de migración y asilo frente a lo que estamos viendo. Y cuando eso es todo lo que está explicando Francisco Toledo es tan de cajón y es tan que se tenía que haber implementado hace décadas. Resulta que ahora que parece que le ponemos un marco común y dice, oiga, de verdad cometamos esto con sentido común y con política. Y con medios también, por supuesto, y con recursos, vaya acompañado de una memoria económica, porque si no, oiga, no vamos a hacer nada. Resulta que nos encontramos con 2 países que no es sospechoso, además, que le impongan un veto a un acuerdo razonable al respecto de la política migratoria común en la Unión Europea, como son Rumanía y especialmente Hungría, ya que estábamos hablando al final de la ideología. Oye, Francisco, ¿y qué ocurre como responsable de la autoridad portuaria cuando te llegan unos polizones en un carguero, ¿no? Entiendo, en uno de esos contenedores? Claro, ya hay una legislación internacional. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se les devuelve el país? Te debiste de ver en un embrollo también legal y con una responsabilidad con estas personas. Finalmente, ¿cómo se resolvió? Por casualidad, o sea, por curiosidad de saber cómo fue. No sé si tiene que ver también de alguna manera con la trama, pero me resulta ¿qué se hace con esas personas? ¿Están legalmente en qué situación están, ¿no? Pues fíjate, ellos llegaron en un carguero, efectivamente, no era de contenedor, porque si hubiera sido un contenedor, los polizones que entran en un portacontenedor, el armador tiene la obligación de devolverlos al puerto donde subieron. Entonces, si es portacontenedor, hace como los autobuses, una ruta circular, para que a lo mejor tarda 10 o 12 días o 14 días, pero los devuelven y no pasa nada. Pero si es un carguero... Mientras tanto, esos polizones forman parte de la tripulación, están en el barco, allí acogidos y demás, digamos, con una... Sí. Vale. Pero si no es portacontenedor, viene el mayor problema, como era el caso. Este era un barco que venía pues en un bunkering de petróleo, ¿no? Y en ese caso, claro, el buque luego se iba a Estados Unidos, no iban a llevarles a Nigeria, que de donde provenían, todo un buque para llevar a 7 polizones a Nigeria. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues devolverlos por vía aérea. Pero ahí viene la segunda. Resulta que por ley tiene que ser un vuelo directo. Y España no tiene vuelos directos con Nigeria. Con lo cual tienen que fletar un avión particular para llevar a los 7. ¿Y quién paga la cuenta? Y por cada uno, 2 guardias de seguridad. O sea, 14 guardias de seguridad hasta que los entreguen las autoridades. Y hasta que las autoridades nigerianas no lo notifican, el barco queda retenido. Con lo cual, imagínate la fortuna
que supone todo eso y los problemas que tiene. Bueno, si tiene un seguro, lo paga el seguro, bueno, al final lo acaba pagando... Tú responsable de la autoridad portuaria en Castellón con este, en fin, con este enredo. Pero bueno, eso medio vial, luego de eso queda poco en la novela, queda poco, pero sí que es el germen, porque yo lo que he descubierto al escribir la novela es que tú plantas la semilla con tu idea y luego germina y le sacas las ramas y las hojas y las flores por donde salen, ¿no? Con todo lo que vas documentándote y todo lo que te va surgiendo. Y así ha surgido esta novela, que creo que es una novela muy emotiva, una novela que te engancha, según todos los que la han leído, conforme más la lees más te engancha, y que hará a la gente sentir emociones, la hará reflexionar y la hará aprender, que al final es lo que yo busco siempre en una novela cuando leo. Caray, sin moverte del sillón, además, puedes viajar a Nigeria y estirar del hilo de por qué esas 5 mujeres aparecen muertas en el Mediterráneo. Bueno, y por qué esta determinada capitana, Airam, busca en su vida y qué es lo que encuentra. Interesante, muy bien. La estrella de ébano, gracias a Francisco Toledo, porque además creo que tiene ya alguna novela más, ya, en fin, esperando en el cajón a ser editada, que vaya muy bien, que sigan las presentaciones, ya imagino que después del verano, ¿verdad? Sí.